Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Comienza tu día meditando el Evangelio de la vida con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy, lunes 20 de junio, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida con que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que tienes en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Jesús nos pide no juzgar, por lo que asumimos que juzgar es algo malo. Pero no siempre es así. Juzgar es algo que tenemos que hacer como personas que piensan. Es necesario tener discernimiento y juicio crítico para distinguir entre el bien y el mal, lo verdadero de lo falso. Alguien que anula su capacidad de juzgar es alguien que admite por igual una verdad que una mentira. Es una actitud indiferente ante algo que debe corregir o rechazar. Nuestra misma fe nos exige juzgar para así poder distinguir lo que viene de Dios y lo que no. Por lo tanto, cuando Jesús nos manda no juzgar, no nos pide que renunciemos a pensar. Tampoco está promoviendo una malentendida tolerancia, porque cuando es el mal lo que se tolera, la tolerancia no es ninguna virtud. Esta frase de no juzguen y no serán juzgados, sacada de contexto, es la excusa favorita de los que se obstinan en su mal camino y no admiten que nadie los corrija. De los que dicen: Dios es el único que puede juzgarme. Pero en otras partes del Evangelio podemos ver cómo Jesús nos llama a discernir entre el bien y el mal, y a corregir fraternalmente al que está actuando mal. Por lo tanto, no solo podemos, debemos usar nuestro buen juicio para elegir lo que realmente conviene a nuestra alma, rechazar lo que nos daña y hacer lo que mejor edifique a la comunidad. Jesús no está en contra de que usemos nuestra facultad de juzgar. De lo que está en contra es de la hipocresía, del que apunta los reflectores hacia los defectos del prójimo, pero para desviar la atención de los propios errores. Cuando señalamos los pecados del otro, pero como referencia para justificar los propios. Puede que yo haga esto, pero lo que él hace es peor. Cuando son juicios motivados por la envidia, lo cual nos hace atribuirle al otro intenciones que nosotros solo suponemos, pero en realidad, los que las tienen somos nosotros. Como cuando dices: esta se cree mucho por ser bonita. No es que ella se sienta más, es que tú te sientes menos. O cuando afirmas que el otro hace una obra buena por interés o por presunción. En el fondo sabes que tú eres quien actúa así. ¿Te suena eso de que lo que te choca te checa? Juzgar no significa quejarse o poner límites a quien nos está afectando con sus acciones, o cuando a alguien que nos corresponde formar le señalamos sus actitudes destructivas, ni reprobar algo que está objetivamente mal. Lo que sí es un pecado es hacer juicios temerarios, cuando afirmamos cosas graves del otro sin tener la suficiente certeza, como cuando no encuentras algo y de inmediato empiezas a decir a todo mundo: seguramente fulano se lo robó. O cuando de un simple dato
te pasas a una conclusión muy delicada. Por ejemplo, si alguien a cierta edad no se ha casado, de ahí pasar a decir gratuitamente que es un inmaduro, un egoísta, un fracasado o incluso que es homosexual. O de notar cierta frecuencia en el trato de una mujer con un sacerdote y de ahí afirmar a la ligera que son amantes. La actitud que reprueba Jesús es la del que se especializa en ver faltas en los demás, pero jamás ver las propias. Es a ellos a quienes les llama con esta dura palabra, hipócritas, porque haces del necesario acto de juzgar un arma para atacar al prójimo y para esconder tu propia falsedad. Porque juzgas, pero no ayudas, solo condenas, no corriges, solo chismeas, porque no te importa la verdad, solo tener la razón, porque no buscas el bien, solo inflar tu orgullo. A todos nos ha dado Dios la facultad de juzgar con rectitud para discernir y elegir bien. Pero solo Él es el supremo juez que escruta los corazones y conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos, y que nos juzgará con misericordia, siempre y cuando nosotros hayamos hecho lo mismo con nuestro prójimo. Que tengas un día lleno de bendiciones.